En tiempos de profunda aflicción, el pueblo de Israel vivía bajo la cruel esclavitud de Egipto. Sus lamentos se elevaban hasta el cielo, y Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor. Para liberarlos, eligió a un hombre llamado Moisés, no por su poder terrenal, sino por su inquebrantable obediencia. A través de señales y prodigios asombrosos, Dios demostró su supremacía ante Faraón, quien finalmente, tras la devastadora 10ª plaga, permitió que el pueblo partiera hacia la libertad. Así, una multitud de hombres, mujeres, niños y ancianos emprendió el viaje. Con cada paso, la esperanza se mezclaba con el temor a lo desconocido. Pero no estaban solos. Dios mismo los guiaba, manifestándose como una columna de nube durante el día, para protegerlos del sol abrasador, y como una columna de fuego durante la noche, iluminando su camino y dándoles calor. Era una guía constante, una promesa visible de su presencia. Sin embargo, la libertad recién encontrada pronto se vio amenazada. El corazón de Faraón, lleno de orgullo y terquedad, se endureció una vez más. Ansiego de ira, reunió a su formidable ejército con sus mejores carros y jinetes, y se lanzó en una persecución implacable. Los israelitas, al mirar hacia atrás, vieron la polvareda que levantaba el ejército egipcio, acercándose a una velocidad aterradora. El pánico se apoderó de ellos, pues al mirar hacia adelante, solo veían la inmensidad infranqueable del Mar Rojo y estaban atrapados, sin escapatoria aparente. El mar por delante, el enemigo por detrás. El miedo se convirtió en desesperación. Las voces del pueblo se alzaron contra Moisés. Llenas de angustia y reproche, le gritaban: ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has traído aquí para morir en el desierto? ¿Por qué nos hiciste esto, sacarnos de Egipto? Era el clamor de un pueblo que había perdido la fe, olvidando los milagros que habían presenciado. Preferían la familiaridad de la esclavitud a la incertidumbre de una libertad que parecía conducir a una muerte segura. En medio del caos y el terror, Moisés se mantuvo firme, su fe anclada en el Dios que lo había enviado. Con una calma que solo podía venir del cielo, se dirigió al pueblo con palabras que han resonado a través de los siglos. Un faro de esperanza en la más oscura de las noches, les dijo: no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eran palabras de una confianza absoluta. Moisés no sabía cómo, pero sabía quién lo salvaría. Entonces, la voz de Dios resonó no con reproche, sino con una instrucción clara y poderosa. Le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Moisés, sin dudar un instante, obedeció. Levantó su vara y extendió su mano sobre las aguas turbulentas del Mar Rojo, y en ese momento, un viento oriental poderoso comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. Sopló durante toda la noche, un viento enviado por Dios que empujaba las aguas. Y entonces, el milagro se desplegó ante sus ojos. Las aguas comenzaron a separarse, a retirarse. El mar se abrió en dos formando murallas líquidas, una a la derecha y otra a la izquierda, y en medio, donde antes había un abismo de agua, apareció un camino de tierra seca. Con asombro, reverencia y un temor santo, el pueblo de Israel comenzó a cruzar. Cada paso era un acto de fe renovada, una afirmación de confianza en el poder de su Dios. Caminaban sobre el lecho marino, un lugar que ningún ser humano había pisado antes. Miraban a su alrededor las murallas de agua que se sostenían por una fuerza invisible, y sabían que estaban presenciando el poder del Dios Altísimo. Ni una sola gota cayó sobre ellos mientras avanzaban hacia la otra orilla, hacia su salvación. Mientras tanto, el ejército egipcio, en su arrogancia, no dudó en seguirlos. Confiados en la fuerza de sus carros y caballos, se adentraron en el mismo camino que Dios había abierto para su pueblo, pero no contaban con el poder del Dios de Israel. Una vez que el último israelita pisó tierra firme en la orilla opuesta, el Señor le dio una nueva orden a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés obedeció una vez más al amanecer, extendió su mano, y las murallas de agua se desplomaron. El mar volvió a su lugar con una furia incontenible. Las aguas cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado en persecución. El camino de salvación para Israel se convirtió en una tumba de agua para sus opresores. No quedó ni uno solo. Aquellos que habían esclavizado y atormentado al pueblo de Dios fueron vencidos, no por la espada de un hombre, sino por la mano poderosa y justa del Señor. Al ver el grandioso acto de liberación, al ver los cuerpos de sus enemigos en la orilla, un temor reverente llenó el corazón del pueblo. Ya no era el miedo al hombre, sino el temor a Dios.
y creyeron en él y en su siervo Moisés. En ese momento de triunfo y gratitud, Moisés y los hijos de Israel elevaron un cántico de alabanza que ha perdurado por generaciones. Cantaron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. La esclavitud había quedado atrás, ahogada en las profundidades del mar. Aquel obstáculo que parecía insuperable, aquella barrera que anunciaba la muerte, se había transformado en el camino hacia una nueva vida, el portal hacia la libertad. La historia del Mar Rojo nos enseña que incluso cuando nos sentimos atrapados, cuando el miedo nos paraliza y el enemigo se acerca, nuestro Dios es un Dios de milagros, capaz de abrir caminos donde no los hay. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like y suscríbete para más relatos que inspiran nuestra fe.